Saludos. Eh, Este es el primer video para ah, reflexionar en este año 2021 sobre un tema que me parece como importante, que es la renovación o la renovación, digamos, eh, cómo nos sentimos cuando algo se nos gasta, digamos, puede ser la ropa o digamos cuando un vehículo se pone, digamos, viejo, cualquier cosa, ¿no? Es muy bonito cuando al principio uno lo consigue, es ese sentimiento de algo nuevo, el estreno, pero a medida que va pasando el tiempo, se va gastando por el uso y ya después con el tiempo no se ve igual, ya no nos sentimos igual, a veces nos descuidamos un poquito y para restaurarlo puede ser un poco difícil, ¿no? Especialmente, digamos, pensemos en un carro, cuando la pintura se le daña, cuando ya hay que cambiar, bueno, especialmente la pintura porque es algo cosmético, ¿no? Entonces ya hay que hacerle un procedimiento para que por lo menos se pueda ver más o menos bueno, bonito, como cuando fue recién comprado. Entonces, quería relacionar eso con la edad, ¿no? La edad física, ¿no? Entonces quería comenzar con una historia que dice, bueno, dice así, se cuenta que el explorador español Juan Ponce de León oyó hablar sobre la fuente de la juventud a los nativos de Puerto Rico cuando conquistó la isla. Insatisfecho con su riqueza material, emprendió una expedición en 1513 para localizarla y descubrió lo que es hoy en día el estado de la Florida, en Estados Unidos. Aunque fue uno de los primeros europeos en llegar al continente americano, él en realidad nunca halló la fuente. Tenemos nosotros mismos una serie, digamos, de cumpleaños siempre alrededor de nosotros, el personal, precisamente hoy es el mío, pero digamos, siempre estamos, como se puede decir, avanzando en edad, ¿no? El tiempo pasa un poco rápido, ese es el enfoque digamos, del mensaje de hoy, lo que es el proceso de, digamos, se puede decir, envejecimiento, pero al mismo tiempo rejuvenecimiento, ¿no? Entonces, sí, el rejuvenecerse uno. Entonces vamos a ver por medio de las escrituras qué es lo que estoy tratando de decir. O sea, dejemos que la escritura lo diga, que Pablo lo diga, porque es un proceso de dos caras, ¿no? Mientras un desgaste y un rejuvenecimiento al mismo tiempo, ¿no? Entonces, la primera escritura que quería compartir es 2 de Corintios 4:16 y dice, por tanto, no nos fatigamos porque aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se va renovando día a día porque la aflicción del tiempo actual, aunque breve y leve, nos prepara una gran gloria ilimitada eternamente y para siempre, para que no nos gocemos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, es una escritura muy interesante en el sentido que aquí Pablo dice que no nos fatigamos, pero ¿por qué? ¿No? Él dice, bueno, él describe que el hombre exterior se va desgastando, o sea, físicamente nos vamos poniendo, se puede decir, viejitos, pero él dice, no, es que al mismo tiempo de que uno se va poniendo, envejeciendo, desgastando, le llama a él, al mismo tiempo el interior se puede ir renovando día a día. O sea, un proceso contrario, ¿no? Y suena pues bastante positivo, ¿no? Dice que la aflicción del tiempo actual es breve y leve. O sea, uno piensa, bueno, ¿cómo así que breve y leve? Si nosotros, pues, en general uno vive bastante y pasa bastantes cosas, eso no se siente como que sea breve y leve, sino que es largo y a veces bastante pesado, ¿no? Tanta prueba que tenemos que pasar, etcétera, etcétera. Pero no, dice que en comparación, pues, con lo que es la vida eterna, es bastante eh, breve,
y leve. Entonces, eso, el propósito es, digamos, que nos prepare para lo que dice una gran gloria ilimitada y eterna, y valga la redundancia, él dice para siempre. Entonces es una especie de preparación, como una universidad, como que uno viene aquí, aprende y está en una preparación y ya el examen final nos toca a todos a ver si pasamos o no. Ojalá que lo pasemos los que estemos escuchando esto, ¿no? Ese es el punto, uno de los puntos de este video, de estos videos, para animarlos a que se preparen y nos preparemos también, yo incluido. Entonces, dice que parte de la mentalidad que tiene que tener uno para esto es, digamos, que uno se goza en lo que son las cosas, no se goza en las que se ven, sino en las que no se ven. Porque, digamos, las que se ven son temporales, pero él dice también que las que no se ven son eternas. Entonces, ¿qué vemos? Vemos eh, casas, carros, edificios, calles, supermercados, gente, etcétera. Eso es lo que vemos, ¿no? Con los ojos físicos, pero lo que no se ve es lo espiritual. Digamos, uno puede sentir el amor, pero no puede ver el amor. Uno no puede ver ciertas entidades espirituales, buenas y malas, no las puede ver. Yo pienso que en el principio, cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, que ellos sí podían ver, digamos, ángeles, como dice en Génesis. En el momento en que ya no están en el paraíso, su naturaleza cambia, ya bien se introduce lo que es la muerte en sí. Los ojos físicos de nosotros los heredamos diferentes. Ya nosotros no vemos estas entidades, pero no significa que no estén alrededor de nosotros, ¿no? Buenas y malas, pero igual es comprobado bíblicamente en el Antiguo Testamento de que muchas veces, por ejemplo, el profeta Elías decía, bueno, abrámosle los ojos al discípulo de él para que viera lo que había alrededor, y terminaba siendo muy animante, que había mucho apoyo espiritual, pero que el punto era que él no lo viera. Pero si como el profeta quería que en este momento su fe creciera, entonces él le hizo ver lo que nosotros no podemos ver. ¿Y qué tal si lo pudiéramos ver? ¿Qué tal si pudiéramos, digamos, coger una cortina y correr esta dimensión y mirar en realidad y ver? Nos asombraríamos. Yo creo que sería tanto bueno como malo, pues en últimas bueno, pero sería un poco miedoso ver las entidades malas, porque uno no está acostumbrado a verlas, ¿no? Aunque ellos están allí siempre, pero yo siempre pues me enfoco en lo que es positivo, en las entidades buenas que están aquí con nosotros, que nos quieren ayudar, ¿no? Entonces, sí, volviendo al punto de 2 Corintios 4:16, hay un desgaste en todos nosotros físico, pero lo bueno es que uno se puede renovar interiormente, y entonces como crecer y ser mejor espiritualmente, crecer mucho y rejuvenecerse. Entonces, bueno, un proceso contrario, pero el punto es eso, de que sepamos de que existe ese proceso, pero también sería muy triste que el proceso físico y espiritual sea decadente, los dos sean decadentes, y que si no tenemos en cuenta ese proceso, digamos, espiritual, que en últimas no ganemos nada, o sea, en el sentido de que, bueno, físico se muere y espiritual tampoco entendió nada y tampoco pasó el examen, y sería lo peor que le puede pasar a un ser humano. Entonces, pensemos en ejemplos, digamos, bíblicos de gente que espiritual desde el principio, por ejemplo, que tuvieron que ser entrenados para toda la vida para aprender a caminar de esta manera. Ejemplo, Moisés, en un desierto 40 años, y creo que comenzó a los 40, entonces él estaba liderando a los 80, le tomó toda una vida de aprendizaje y de verdad a veces pues no hacerlo lo mejor, a veces, para poder después que Dios le dijera, bueno, usted va a ser un líder, y use todos esos errores para ayudar a la otra gente. Y acuérdese también de esos errores para que usted no vuelva a caer en los mismos, ¿no? Entonces ese fue el trabajo de él, pero todo ese tiempo que le tomó, y uno se pone a pensar, bueno,
Sí, es un proceso que puede ser bastante, bastante largo, bastante arduo, bastante, tanto como, como dice uno, valles y montañas, éxitos y fracasos, ¿no? Pero al final todo es bueno, porque inclusive los fracasos son de donde aprende uno, ¿no? O sea, si uno si es que aprende, ¿no? Porque dice, bueno, esta no la voy a volver a hacer de nuevo, ¿no? Entonces, en mi caso pienso que es igual, quería compartir eso, que es también un poquito largo, ya en un mes cumplo 25 años, un cuarto de siglo de estar tratando de crecer espiritualmente, de aprender, y pues veo que me ha ayudado mucho a crecer, veo mucho que necesitaba tener ese proceso y ciertos, inclusive incidentes no tan positivos, porque de allí se aprende, pero al mismo tiempo al final del día, como se dice, pues todo es bueno, ¿no? Bueno y malo, de lo malo se aprende. Entonces, eh, también la Biblia habla de esa renovación en otros lados. Digamos, cuando uno piensa en la decadencia física, ¿no? A veces me acuerdo de un artículo que leí en una revista y habla sobre la genética, ¿no? Que uno es como una fotocopiadora y las células siempre se están replicando. Entonces, imagínense que las mismas células que de cuando uno era bebé se replican y se replican, pero imagínense que se le está acabando la tinta a la fotocopiadora, entonces por eso comienzan a ver las arruguitas y todo eso, porque ya son muchas copias, ¿no? Entonces así somos nosotros físicamente y más sin embargo, si lográramos copiar los pensamientos, como se copian las células, esos tendrían a ser jóvenes, como una especie de fuente de juventud, como les leí al principio, que como Ponce de León trató de buscar esa fuente de juventud, nunca la encontró. Bueno, yo pienso que nosotros podemos encontrarla y podemos encontrarla espiritualmente, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito más de qué significa eh, esa existencia. Entonces, para nosotros, entonces, digamos, vamos a Santiago 4:13. Les doy un tiempito para que busquen Santiago 4:13 y mientras van allí, pues les comparto que es una escritura que es bastante profunda porque habla de esa brevedad también de vida. Entonces, bueno, voy a leerla en el Santiago 4:13. Dice, pero ¿qué diremos respecto a los que dicen? Hoy o mañana partiremos a tal ciudad y trabajaremos allá un año, y haremos negocios y prosperaremos. E ignoran qué acontecerá mañana, porque ¿qué es nuestra vida sino solamente un vapor que aparece por un breve tiempo y enseguida se consume desvaneciéndose? En su lugar deberían decir, si Dios quiere, nosotros viviremos y emprenderemos esto o lo otro. Bueno, entonces dice, ellos se jactan en su altivez y toda jactancia como esta es mala. Entonces está hablando de un tipo de persona. Primero introduce que no digamos que mañana vamos a hacer esto, X o Y cosa, porque nosotros no sabemos. Mucha gente muere diariamente, ¿no? ¿Qué tal si uno sacara esa lista? Son miles y miles, miles de personas en todo el mundo que mueren y uno piensa que tiene la vida comprada, pero mañana mismo puede ser el fin. Entonces él dice, no digan eso. Ustedes no saben si están en esa lista o yo estoy en esa lista para mañana y será mi fin. Entonces por eso de ahí viene el dicho, si Dios quiere, ¿no? Entonces ya saben que no es solo una cosa popular que salió de alguna persona, sino que lo sacaron de aquí. Y ese es el contexto. El contexto dice que, bueno, si Dios quiere lo haremos, si no, pues no. Entonces dice que no hay que ignorar lo que va a acontecer mañana y que nuestra vida es solamente un vapor que aparece por un breve tiempo. Entonces imagínense cómo nos ve Dios, un simple vapor. Piensen en un vapor, de pronto cuando uno cocina, cuando usa la plancha, un vaporcito que apenas sube y se desvanece y ese eres tú y ese soy yo.
Un vapor es como, suena insignificante, pero al mismo tiempo es muy significativo, una analogía muy significativa, porque dice que ese vapor ni siquiera es un vapor que se demora mucho, sino que es un poquito, un breve tiempo. Entonces piensen, cuando uno va a un cementerio y ve la lápida, está la fecha de nacimiento, está una rayita, está la fecha de defunción. Esa rayita en la mitad es nuestra vida, muy pequeñita, una rayita. No nos parece así, pero pues en la perspectiva de Dios con su eternidad eso es una cosita de nada. Entonces tenemos que aprovechar porque dice que en el breve tiempo se consume y se desvane muy rápido, ¿no? Entonces, si uno no reconoce eso, dice en el versículo 16 que es como una jactancia, ¿no? Yo digo, yo pienso que todo lo que no va a pasar nada, que eso le pasa a otra gente, las cosas le pasan a otra gente la roban, a otra gente se enferma, a otra gente le pasan cosas, pero no, precisamente está hablándome a mí, está hablándote a ti. Y no debemos jactarnos porque es una especie de soberbia. Aquí la llama Santiago, el hermano Jesús, la llama altivez. Entonces no debemos pensar de esa manera, debemos vivirlo como si fuera el último día, que para mí es un concepto difícil, ¿no? Pensar de esa manera, pero que algún día va a ser cierto. Era el último día y ni siquiera uno sabía. Entonces, bueno, hay una, hay una manera de regenerarse, de rejuvenecerse, y esa es, como les digo, por dentro, ¿no? Entonces veamos en Tito 3:5, es un Nuevo Testamento, un discípulo de Pablo, se llama Tito, el capítulo 3 y versículo 5. Allí dice, si quieren anotarlo, dice, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, mediante el levantamiento de la regeneración y por la renovación por el Espíritu Santo. Entonces allí vemos lo que le estoy diciendo, ¿no? Dice que nos salvó. Cuando dice nos salvó, en el Nuevo Testamento se refiere a lo que es el arrepentimiento, el bautismo por fe como adulto para el perdón de los pecados, que está en Hechos 2:38. Allí el Espíritu Santo llega a vivir dentro de nosotros, según Hechos, el mismo Hechos 2:38. Y entonces ahí está la salvación. Entonces nos salva y dice no por algo que nosotros hicimos, no porque somos buena gente. Es más, yo diría que es más difícil, es más fácil argumentar que somos malos en general porque tenemos el pecado original. Si vemos Jesús, le dicen en uno de los evangelios, le preguntan maestro, buen maestro, y le hacen la pregunta, dice no, no me digan buen maestro porque bueno no hay ninguno, solo uno. Entonces, pues ahí caigo yo, ahí caemos todos y la realidad es que no podemos hacer nada como buenas personas para ganarnos la salvación. Es un acto de misericordia más bien que es todo, está en el lado de Dios, de Jesús, no de nosotros. Entonces, Él nos salva por esa misericordia y Tito dice aquí que es por el lavamiento de la regeneración. Otra palabra para lavamiento de la regeneración, bautismo, ¿no? Entonces se lava, ¿no? Allí y se regenera por medio del Espíritu Santo. Como les decía ahorita, basado en Hechos 2:38, cuando entra es que comienza a vivir dentro de nosotros el Espíritu Santo, somos el templo de Dios, no como el templo del Viejo Testamento con edificios y todo eso, no, sino que ahora nosotros somos, como la Biblia lo llama, jarras de barro y el templo de Dios, ¿no? Allí viene esa regeneración. Entonces ahí el punto de toda esta lección, regeneración y renovación. ¿Por qué? Por el medio del Espíritu Santo. Entonces es una cosa buenísima porque es como, ok, extra, ¿cómo se dice? Rejuvenecimiento por dentro, ¿no? Bueno, entonces pongámoslo en perspectiva. Matusalén, del Viejo Testamento, él vivió 969 años. A mí me parece un poquito largo para vivir, pero así era antes del diluvio, ¿no? Ahora nosotros vivimos en promedio que ni un 10% de eso, pongámosle que sean 96 años, pues para decir un 10% y eso ya es muchísimo, ¿no? Vivir ese 10%, pero digamos que idealmente, pues en la época de hoy, ¿no?
Entonces, si llegamos a 96 años, solo viviremos un 10% de lo que vivió Matusalén. Entonces, digamos, bueno, si entonces comparamos eso, sería como más o menos mm, ese 10% en la época de hoy nos daría más o menos 9 años y medio. Entonces, imagínense que uno nace y muere a los 9 años y medio. Eso sería una vida muy cortica, ¿no? Así nos vería Jerusalén, Jerusalén, Matusalén. Entonces, imagínense que es un vapor, como decíamos en la escritura anterior, un vapor pasa como si nada, ¿no? Es muy rápido, aunque nos parezca a nosotros súper lento, pero es muy, muy rápido. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta carrera tan rápida, ¿no? Mm, ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Cuál fue la motivación, digamos, entre muchas de la gente, de nuestros antepasados, digamos, espirituales? Entonces, quería con eso compartirles 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, sino que he trabajado con afán mucho más que todos ellos, no yo, sino la gracia de Él que ha sido conmigo. Entonces, 1 Corintios 15:10, ¿no? 1 Corintios 15:10. Dice que la motivación de Pablo aquí era la gracia de Dios. Por lo que él hizo, Jesús hizo por él quería devolverle, pero no, pero lo que lo motivaba fue esa misericordia, esa gracia. Entonces él estuvo siempre tan agradecido de que la forma de utilizar la fe que le dio Dios era haciendo lo que él hizo, lo que vemos en todo el Nuevo Testamento, en todas las cartas. Y dice él que su gracia no era en vano. Con él no, la gracia no cayó en vano. Lo que significa que para muchos de nosotros a veces no entendemos qué significa eso de la gracia. Entonces, claro, va a ser en vano. ¿Cómo lo entenderíamos? Bueno, si hiciéramos lo que dice aquí en el Nuevo Testamento que uno debe hacer, arrepentirse, bautizarse y seguir el camino, entonces entenderemos esa gracia ya en la práctica, no solo en la teoría, porque pues entonces seríamos como teólogos, y yo creo que el mundo tiene bastantes teólogos, lo que no tiene esa, como digamos, practicantes, ¿no? En la cotidianidad, que eso es lo que se necesita, ¿no? Eso es, y ese es el punto, pues, que lleguemos allí, sea como sea que lleguemos a ese punto, ¿no? Entonces, para Pablo no fue muy significativo y eso lo motivaba, digamos, a levantarse todas las mañanas y hacer lo que hizo siempre, que lo podemos leer en cualquiera de las cartas, que inclusive casi le cuesta la vida, le costó naufragios, le costó que lo apedrearan y pensaran que lo habían matado, que lo habían dejado, lo dejaron allí porque pensaron que se había muerto y cuando él se volvió en sí, cogió todas sus cosas y volvió a hacer lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, uno diría, ese tipo está loco, porque ¿cómo va uno a hacer eso? ¿Qué lo motivó a levantarse y a seguir? Pues la gracia. Entonces, por eso él escribe esto aquí en 1 Corintios 15:10, de que esa era su motivación, la gracia que le habían dado, ¿no? Porque ya con esa salvación él quería ayudar a otra gente. Él ya sabía que lo habían ayudado y quería extenderle el favor o la gracia a otras personas también. Y en eso se basó toda la vida de él, ¿no? Él dice que trabajó con mucho afán, precisamente porque él veía que era una carrera muy rápida, pasaba muy rápido y que la gracia siempre estaba de él, pasara lo que pasara, siempre estaba con él, en esos naufragios, en esos apedreadas, en esas situaciones tan horribles, él no estaba solo y él sabía eso, él sabía que esa gracia también iba a estar ahí, que de una u otra manera lo iba a sacar si era la voluntad de Dios y lo hizo. Entonces, eh, esa era la razón de por qué Pablo hacía lo que hacía, ¿no? Entonces, pues pongámonos a pensar nosotros también si entendemos qué es la gracia y qué tenemos que hacer para poder entender esa gracia, ¿no? Pues ahí les he dado algunas escrituras para que más o menos comenzara el proceso de entender la motivación de Pablo, también el rejuvenecimiento interno espiritual, al mismo tiempo de que va pasando el desgaste físico, que es muy positivo porque entonces, bueno, no es positivo, digamos, el envejecerse a veces, ¿no? A veces puede que la mente esté intacta, pero el cuerpo a veces le dice a uno que no, que ya la edad va avanzando.
pero al mismo tiempo al que el espíritu se vaya rejuveneciendo es una cosa increíblemente buena, ¿no? Entonces hablamos de Ponce de León buscando la fuente de la juventud y allí comienza la verdadera fuente de la juventud. Entonces yo voy a ser joven espiritualmente a medida que vaya avanzando los años, pero al mismo tiempo si me gano la eternidad, digo, no, me gano la eternidad no porque no es algo que yo haga, no, sino que digo, cuando llegue a esa meta, más bien, eh, voy a seguir eternamente. Entonces allí está la fuente de la eterna juventud que quería encontrar Ponce de León, pero se la entendió de una manera equivocada. Entonces por eso no la encontró, pero entonces ahorita por medio de este video tenemos una oportunidad de verdad de encontrarla, porque ese es el secreto. Entonces, joven físicamente, joven joven espiritualmente, aunque no sea físicamente. Bueno, uno puede tratar de hacer otras cositas para darle mantenimiento a ese lado, pero ese es el secreto, ¿no? Entonces, quería animarlos ya, digamos, en resumen, en conclusión, de que a que nos renovemos, a que nos estudiemos las escrituras y entendamos ese proceso de rejuvenecimiento, de regeneración por medio del bautismo, de la vivienda, pues, del Espíritu Santo dentro de nosotros en ese momento, Hechos 2:38, de que la vida es muy frágil, muy rápida, un vapor, de que sería muy buena idea esa renovación, ya que la otra no es posible o no de la misma manera, y que nuestra motivación sea lo que entendemos como lo que nos da Dios y que nosotros queremos responderle con ese mismo amor, haciendo lo que dice Deuteronomio 6:5, amándolo, poniéndolo sobre todas las cosas, primero sobre todas las cosas, no solo en teoría, sino en práctica, y al prójimo, a nuestro vecino, al que esté alrededor de nosotros, extender esa actitud. Y si hacemos eso, entonces, pues, no nos desgastaremos espiritualmente, sino que eso mismo nos va a rejuvenecer, a remodelar. Seremos como ese carro nuevo, brillantico, que a pesar de que le van pasando los años, se le ha dado su porcelanización, se le ha dado su pinturita, se le ha dado su cera y todo lo necesario y queda bien brillantico y queda como nuevo, ¿no? Entonces los dejo con el secreto de la eterna juventud. Gracias por ponerme cuidado. Cualquier cosa, por aquí me pueden contactar, cualquier cosa que para oraciones, estudios, como sea. Entonces Dios los bendiga y espero que el mensaje les ayude en algo. Hasta luego. El corazón de quien ya conoce a Jesús, la verdadera paz ya tiene quien ya conoce a Jesús, aleluya, un sentimiento tan precioso que viene del Señor, el amor de aquel que ya conoce a Jesús, la alegría está en el corazón de quien